Carvana's so easy. Just a click, and we've got ourselves a car. See? So many cars. That's a click-tastic inventory. And check out the financing options. Payments to fit our budget. I mean, that's Clickonomics 101. delivery to our door. Just a hop, skip, and a click away. And what? No better feeling than when everything just clicks. Buy your car today on Carvana. Delivery fees may apply. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Probablemente creciste escuchando que la marca de la bestia sería un chip, un código de barras o un tatuaje visible en la piel. Y durante años, la Iglesia vigiló la tecnología equivocada. La verdad es que el mayor engaño del final de los tiempos podría no estar en aquello que sostienes, sino en aquello que corre dentro de ti. Existe una línea teológica profunda y perturbadora que sugiere que el signo no es financiero, sino biológico. Una alteración en la propia esencia de lo que te convierte en un ser humano. Si la Biblia afirma que la vida está en la sangre, el ataque final del anticristo no sería contra tu cuenta bancaria, sino contra tu ADN. Lo que está en juego aquí no es solo la capacidad de comprar o vender, sino la preservación de la imagen de Dios en el hombre. Olvida lo que te contaron sobre microchips superficiales. Estamos ante una amenaza que busca reescribir la creación divina, haciendo que la redención sea imposible para quien acepte ese intercambio. Imagina el escenario desolador y rocoso de la isla de Patmos, donde el apóstol Juan, ya anciano y exiliado por causa de la palabra de Dios, recibe la revelación más aterradora y gloriosa de toda la historia humana. No se trataba solo de un sueño distante, sino de una experiencia sensorial intensa, donde el cielo se abrió y el futuro de la humanidad se desenrolló delante de sus ojos cansados. En Apocalipsis capítulo 13, del versículo 16 al 18, Juan describe una tiranía global impuesta por una segunda bestia que obliga a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente. Durante siglos, eruditos y fieles miraron este pasaje buscando señales externas, tatuajes, códigos de barras o microchips implantados bajo la piel. Sin embargo, necesitamos mirar con más atención el término original griego utilizado por Juan, la palabra charagma. En la antigüedad, esto representaba una inmersión, una escultura o una marca de propiedad innegable, muchas veces hecha incisivamente. Pero ahí sucede lo inesperado cuando nos detenemos a pensar. ¿Y si la tecnología o el método físico son solo el vehículo para algo mucho más profundo? ¿Y si la verdadera marca no se trata solo de comprar y vender, sino de alterar la propia esencia de quienes somos? La visión de Juan puede no estar solo advirtiéndonos sobre un sistema económico opresor, sino sobre un intento final de redefinir la humanidad, tocando aquello que es más sagrado e intocable en nuestra constitución biológica y espiritual. Al analizar la profecía con los ojos puestos en lo que sucede hoy, nos damos cuenta de que el enemigo siempre ha intentado imitar las obras del Creador, y la marca descrita en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, puede ser la falsificación definitiva de la alianza que Dios tiene con el hombre. La mano y la frente representan, simbólicamente, las acciones y los pensamientos, la voluntad y el intelecto, pero la profundidad de la profecía sugiere una entrega total. Si consideramos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como está escrito en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19,
Cualquier marca que viole este templo debe ser algo que penetre en los fundamentos de este edificio sagrado. La lectura atenta nos lleva a cuestionar si el signo es algo que queda sobre la piel o algo que pasa a correr dentro del cuerpo, cambiando la estructura interna del ser humano. La insistencia del texto sagrado en decir que nadie podía comprar o vender sino aquel que tuviera el signo indica un control absoluto, no solo financiero, sino biológico, donde la propia existencia de la persona depende de esta integración con el sistema de la bestia. Estamos hablando de una corrupción que va más allá de la lealtad política. Es una cuestión de pertenencia ontológica. La bestia no quiere solo tu dinero o tu obediencia externa. Desea, a través de este signo, reivindicar la propiedad sobre tu vida, y para ello necesita alcanzar lo que sostiene esa vida. Y entonces, ante esta posibilidad aterradora, la sabiduría descrita en el versículo 18, aquel que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, porque es el número de un hombre, y su número es 666. Adquiere una nueva capa de significado. El número 6 está bíblicamente asociado al hombre, creado en el sexto día, y representa la imperfección humana en contraste con el 7, el número de la perfección divina. Una trinidad de 6 puede simbolizar el esfuerzo máximo del hombre bajo influencia satánica para alcanzar la divinidad o la inmortalidad por medios propios, sin Dios. Si la marca de la bestia está ligada a la sangre o a la genética, esto representaría el auge de la rebelión humana. El intento de recrear la vida, de mejorar la obra de Dios, introduciendo una semilla extraña en la línea humana. Juan vio un tiempo en el que la humanidad cruzaría una línea sin retorno, aceptando una modificación que la haría irreconocible a los ojos del Creador. Por lo tanto, la visión en Patmos no fue solo una advertencia sobre un dictador mundial, sino una advertencia cósmica sobre la preservación de nuestra identidad como seres creados a imagen y semejanza de Dios. Lo que Juan vio fue el momento en que el hombre, seducido por la promesa de seguridad y evolución, entrega su propia humanidad a cambio de sobrevivencia, aceptando en sí mismo algo que lo separa eternamente de la redención. Para comprender la gravedad de una alteración en la sangre, necesitamos volver a los fundamentos establecidos en la ley de Dios, donde la sangre nunca ha sido tratada como un simple fluido biológico, sino como el vehículo de la propia vida. En Levítico capítulo 17, versículo 11, el Señor declara de forma taxativa: porque la vida de la carne está en la sangre, por lo que os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, por cuanto es la sangre que hará expiación por el alma. Esta afirmación no es poética, es una ley espiritual y física absoluta. Dios estableció que la sangre lleva el aliento de vida, la animación del alma, y es por eso que es el único elemento capaz de hacer expiación, es decir, de cubrir el pecado. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discounts. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in March 31st, 2026. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kann du Norsk? If you used Babbel, you would. Babbel's conversation-based techniques teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world, with lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers. Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/Spotify. Spelled BABBEL.com/Spotify. Rules and restrictions may apply.
This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Cuando miramos la estructura compleja de la sangre, vemos que transporta oxígeno, nutrientes y defensas para todo el cuerpo, pero espiritualmente lleva la identidad de la criatura. Desde el crimen de Caín, cuando Dios dijo en Génesis capítulo 4, versículo 10, que la voz de la sangre de Abel clamaba desde la tierra, entendemos que la sangre tiene voz, tiene memoria y tiene un valor inestimable para el Creador. Si la marca de la bestia busca afectar al hombre de forma irreversible, no habría objetivo más estratégico que la sangre, pues corromper la sangre es corromper la propia vida y la capacidad de redención que está atada a ella. Solo que había un problema oculto en esta trama maligna. La sangre humana lleva una herencia. La prohibición de comer sangre, repetida diversas veces en las Escrituras, incluso en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, versículo 29, sirve para proteger al ser humano de contaminaciones o de intentar absorber la vida de otra criatura de forma indebida. La sangre define la línea y la especie. A lo largo de la historia de la redención, vemos una batalla constante por la pureza de la línea que traería al Mesías. La sangre de Jesús, derramada en la cruz, es llamada preciosa en 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, justamente porque era sangre pura, sin la mancha del pecado original, capaz de redimir a la humanidad. Ahora, imagina un escenario donde el enemigo, sabiendo que no puede vencer la sangre de Cristo, intenta contaminar la sangre de la humanidad restante para que no pueda ser redimida. Si la vida de la carne está en la sangre, introducir un elemento extraño, artificial o demoníaco en esta corriente sanguínea sería, efectivamente, cambiar la naturaleza de la vida que allí habita. Esto transformaría al ser humano en un híbrido, en algo que ya no corresponda enteramente al proyecto original de Génesis, tornando la expiación imposible, pues la expiación es hecha para el hombre creado por Dios, no para una criatura genéticamente o espiritualmente adulterada. Esta perspectiva nos hace mirar la marca no como un simple sello de lealtad, sino como una iniciación ritualística y biológica. Satanás siempre ha deseado ser como Dios, y si Dios creó al hombre y sopló sobre él el aliento de vida, el diablo, en su imitación grotesca, puede intentar ofrecer una nueva vida, una actualización a través de la alteración sanguínea. La promesa de la bestia puede venir disfrazada de cura, de longevidad o de mejora, apelando al deseo humano de vencer la muerte sin necesitar de Dios. Pero, al aceptar esta intervención en la sangre, el individuo estaría, en realidad, aceptando una nueva paternidad. Así como somos redimidos por la sangre de Jesús y nos convertimos en hijos de Dios, la aceptación de la sangre contaminada o de la marca que altera la vida interna podría sellar la filiación con la bestia. La sangre es el registro de la alianza. Tenemos la nueva alianza en la sangre de Cristo. La marca de la bestia sería, por lo tanto, la anti-alianza, un pacto de muerte sellado en la propia fisiología del portador, impidiendo que clame por la sangre del Cordero, pues su propia esencia habría sido irrevocablemente comprometida y entregada al sistema del anticristo. Hay un patrón aterrador en las Escrituras que nos ayuda a iluminar el futuro, y se encuentra en los albores de la humanidad, en un evento que muchos prefieren ignorar por su complejidad y horror. En Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4,
La Biblia relata que vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron. El resultado de esta unión prohibida entre seres celestiales caídos y mujeres humanas fue el nacimiento de los Nefilim, o gigantes, hombres de renombre y violencia. Pero el detalle crucial está en el versículo 12. Y vio Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Nota la expresión, toda la carne. No se trataba solo de pecado moral, como robo o mentira. Había una corrupción de la materia, de la biología, de la carne. La semilla humana estaba siendo mezclada, adulterada, creando una generación híbrida que ya no portaba la imagen pura de Dios. El diluvio, por lo tanto, no fue solo un acto de juicio por causa de la maldad, sino una intervención quirúrgica necesaria para preservar la línea pura de la humanidad, a través de la cual vendría el Mesías. Noé fue elegido no solo porque era justo moralmente, sino porque era perfecto en sus generaciones, indicando una integridad genética y genealógica. Jesús, en su omnisciencia, trazó un paralelo directo entre este tiempo sombrío y los días que precederían su segunda venida. En Mateo capítulo 24, versículo 37, Él alerta: «Y así como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre». Necesitamos preguntarnos qué caracterizaba los días de Noé, además de comer, beber y casarse. Era la presencia de una corrupción sistemática de la naturaleza humana, un intento de mezclar lo que es natural con lo que es prohibido. Si la marca de la bestia en los tiempos finales sigue este mismo patrón, estamos hablando de un retorno al intento de hibridización. Así como en el pasado los ángeles caídos intentaron contaminar la semilla humana para impedir el nacimiento del Salvador, al final de los tiempos, la estrategia puede ser contaminar la semilla humana para impedir la salvación de los hombres. La mezcla ahora puede no ser a través de matrimonios físicos con ángeles, sino a través de una ciencia avanzada y oscura, la farmakeia, mencionada en el Apocalipsis, que introduce cambios en el código de la vida, repitiendo el pecado de Génesis 6 en una escala global y tecnológica. El objetivo permanece el mismo: convertir a la humanidad en algo diferente de lo que Dios creó, algo que Dios no puede redimir porque ya no es completamente humano. Esta conexión con los días de Noé arroja una luz perturbadora sobre la profecía de Daniel, capítulo 2, versículo 43, donde el profeta describe el último reino como hecho de hierro mezclado con barro. Como viste el hierro mezclado con barro de alfarería, se mezclarán con semilla humana, pero no se unirán entre sí, así como el hierro no se mezcla con el barro. La frase «se mezclarán con semilla humana» sugiere que uno de los componentes de esta mezcla no es humano. Estamos viendo aquí una profecía directa sobre la alteración de la línea humana en los últimos días. Si la marca de la bestia es el sello de esta mezcla, representa la aceptación final de esta corrupción antigua. Aquellos que reciban la marca estarán, efectivamente, repitiendo el error de la generación del diluvio, eligiendo una evolución o una unión prohibida que promete poder y vida eterna, pero que entrega solo monstruosidad y condenación. El paralelo es claro y aterrador. Lo que comenzó en Génesis con la invasión del orden divino, termina en Apocalipsis con el intento final de borrar la imagen de Dios en el hombre, y la clave para esto puede estar, una vez más, en la alteración de la carne y de la sangre. Para descifrar la verdadera intención detrás de la marca de la bestia, necesitamos retroceder hasta el momento exacto en que se declaró la guerra por la humanidad, en el jardín del Edén.
En Génesis, capítulo 3, versículo 15, justo después de la caída del hombre, Dios pronuncia una sentencia que define todo el curso de la historia. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Presta mucha atención a la palabra simiente. En el original hebreo, el término es sera, que significa descendencia, prole, o en términos biológicos modernos, genética. Dios estaba anunciando que habría un conflicto perpetuo entre dos líneas distintas. El enemigo entendió allí que su destrucción vendría a través de un ser humano, nacido de mujer, de carne y hueso. Desde ese instante, la estrategia de Satanás dejó de ser solo intentar al hombre hacia el pecado moral y pasó a ser una obsesión por destruir, corromper o impedir el surgimiento de esa simiente prometida. Intentó eliminar la línea de Caín a Set, intentó matar a los niños en Egipto, intentó destruir la casa real de David y finalmente intentó matar al niño Jesús en Belén. Pero ahí ocurre lo inesperado en la estrategia maligna. Cristo venció, nació, vivió sin pecado, murió y resucitó, aplastando la cabeza de la serpiente. Sin embargo, si la victoria de Cristo es incuestionable, ¿por qué el enemigo continúa luchando? Porque sabe que, aunque no puede ya impedir la primera venida del Mesías, puede intentar impedir la eficacia de la salvación para la humanidad restante. Si no pudo corromper la simiente que era Cristo, ahora vuelve toda su furia para corromper la simiente que queda en la tierra, nosotros. La enemistad continúa. El objetivo ahora es desfigurar a la humanidad de tal manera que deje de ser la simiente de la mujer y pase a ser la simiente de la serpiente. La marca de la bestia surge entonces como la consumación de esta guerra genética y espiritual. Al aceptar esta marca, el ser humano estaría simbólicamente y tal vez literalmente cambiando de bando en esta guerra ancestral, rechazando la herencia de Eva y aceptando la herencia del dragón. No es casualidad que el Apocalipsis llame al anticristo la bestia. Él es la representación máxima de la naturaleza animal y caída, despojada de la imagen divina. Esta batalla milenaria nos ayuda a entender por qué la advertencia contra la marca es tan severa. En Apocalipsis, capítulo 14, versículos 9 a 11, se dice que quien reciba la marca beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre. Nunca ha habido una pena tan definitiva por un pecado cometido en la tierra. Esto sugiere que recibir la marca no es un simple desliz momentáneo, sino una transición de estado. Es el momento en que la simiente de la mujer decide fusionarse con la simiente de la serpiente. La guerra declarada en el Edén llega a su clímax aquí. El diablo, en su profundo odio contra la obra maestra de Dios, quiere probar que puede refacer al hombre a su propia imagen distorsionada. Si logra convencer a la humanidad de alterar su propia esencia vital, su sangre, su código, habrá alcanzado su venganza final, poblar el infierno con criaturas que un día fueron amadas por Dios, pero que se volvieron irreconocibles. La enemistad del Edén no es una leyenda antigua, es la clave maestra para entender el peligro real y biológico que la marca representa en estos últimos días. Profundizando aún más en este misterio, necesitamos comprender la doctrina del pariente redentor, una ley fundamental en el Antiguo Testamento que prefigura la obra de Cristo. En Levítico capítulo 25, versículos 25 y 48, la ley establecía que si alguien se empobrecía y perdía su herencia o libertad, solo un pariente cercano, alguien de la misma sangre, tendría el derecho legal de redimirlo. Esto no era solo una regla social, sino una sombra profética. Para salvar a la humanidad,
Dios no podría enviar a un ángel o crear un nuevo ser de la nada. El Salvador necesitaba ser uno de nosotros. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, está escrito: «Y visto como los hijos participan de carne y sangre, también él participó de las mismas cosas, para que por la muerte aniquilase al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo». Jesús necesitaba hacerse carne y sangre, 100% humano, para tener el derecho legal de rescatarnos. Nuestra salvación depende enteramente del hecho de que Jesús es nuestro hermano en la humanidad, compartiendo nuestra naturaleza, pero sin el pecado. Solo que había un problema oculto en esa lógica perfecta de redención, un punto débil que el enemigo quiere explorar. Si la salvación depende de ser parientes de Cristo, compartiendo la misma naturaleza humana que Él asumió, ¿qué sucede si un ser humano altera deliberadamente esa naturaleza? Si la marca de la bestia introduce una modificación en el nivel de la sangre o del ADN, transformando al hombre en algo híbrido o mejorado, más allá de los límites divinos, esa persona técnicamente deja de ser puramente humana. Ella se convierte en una nueva especie. Y si ella ya no es completamente humana, el sacrificio de Cristo, que fue hecho por hombres y mujeres descendientes de Adán, puede que ya no se aplique a ella. El pariente redentor rescata a los parientes. Si alteras lo que eres, rompes el lazo de parentesco con el Salvador. Es por eso que la marca es imperdonable. No es porque la gracia de Dios sea limitada, sino porque el receptor de la marca se coloca voluntariamente fuera de la categoría de ser redimible. Deja de ser el próximo de Jesús y pasa a ser próximo de la bestia. Esta perspectiva aterradora refuerza la sacralidad de nuestro cuerpo y de nuestra sangre. Dios diseñó al ser humano con límites precisos, y dentro de esos límites habita la promesa de la vida eterna. El sistema del anticristo vendrá con promesas seductoras de evolución, de trascender las debilidades humanas, de vencer enfermedades a través de modificaciones internas. Pero el precio oculto es la pérdida del derecho a la redención. La sangre inocente de Jesús fue derramada para cubrir la descendencia de Adán. Cuando alguien acepta el signo de la bestia, está declarando que no necesita esa sangre inocente, porque eligió una nueva sangre, una nueva vida ofrecida por el sistema del mundo. Es un cambio trágico, la inmortalidad artificial y temporal de la bestia a cambio de la inmortalidad gloriosa y eterna ofrecida por el Cordero. La pureza de nuestra línea humana no es solo una cuestión biológica, es una cuestión teológica de vida o muerte. Mantenerse humano como Dios nos creó es el prerequisito para ser salvos por el hombre Jesús Cristo. Cualquier cosa más allá de eso es terreno prohibido, donde la redención no puede entrar. Ahora llegamos al corazón del ataque satánico, la destrucción de la Imago Dei, la imagen de Dios. En el sexto día de la creación, según se narra en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, Dios dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». De todas las criaturas del universo, solo el ser humano lleva este honor distinto. Somos como estatuas vivas que representan la autoridad y el carácter del Creador en la tierra. El cuerpo humano, por lo tanto, es sagrado no por ser materia, sino por ser el soporte de esta imagen divina. Satanás, que cayó por querer ser igual a Dios, odia al ser humano porque, al mirarnos, ve el reflejo de aquel que no puede vencer. La marca de la bestia, descrita en Apocalipsis 13, es el intento final de vandalizar esta imagen. Es como si un artista envidioso tomara la obra maestra de otro y echara pintura sobre ella, o intentara esculpir sus propios rasgos sobre ella. El anticristo quiere poner su propia imagen, su propio nombre o
número sobre la creación más preciosa de Dios. Y entonces, en el templo, un descubrimiento lo cambia todo cuando nos damos cuenta de que el templo no es solo un edificio de piedra en Jerusalén. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? La profecía de que el abominable de la desolación se sentaría en el lugar santo puede tener un cumplimiento doble y aterrador. Sí, puede haber un tercer templo físico, pero el templo supremo es el cuerpo humano. Si la marca de la bestia es algo que entra en el cuerpo y altera la sangre o la mente, entonces la abominación desoladora está siendo colocada dentro del propio santuario de Dios, que somos nosotros. El anticristo desea sentarse en el trono de su corazón y de su biología, gobernando la vida desde adentro. Eso sería la profanación definitiva. Aceptar la marca es permitir que un ídolo sea levantado en el lugar donde solo el Espíritu Santo debería habitar. Es entregar la llave del santuario interior a un usurpador que viene solo para robar, matar y destruir. Esta falsificación suprema es vendida al mundo como progreso. La idea de que el hombre puede ser más que humano, de que podemos convertirnos en dioses a través de la tecnología y la ciencia, es la mentira más antigua de la serpiente empaquetada para el siglo XXI. Seréis como Dios. La marca será el sello de esta promesa vacía. Dirá al mundo: ustedes no necesitan más la imagen de Dios. Ustedes pueden tener la imagen de la bestia, que es poderosa, moderna y eterna. Pero la realidad es que esta alteración borra los rasgos del Creador en la criatura. Aquel que recibe la marca pierde su identidad original. Se convierte en una copia barata, una falsificación grotesca que no tiene lugar en el reino de los cielos. La batalla final no es por territorios geográficos, sino por el territorio del cuerpo y del alma humana. Dios quiere preservar su imagen en nosotros para que podamos reflejar su gloria eternamente. El enemigo quiere borrar esa imagen para que seamos lanzados a la oscuridad eterna junto a él. La elección de no recibir la marca es, fundamentalmente, la elección de permanecer humano, de permanecer templo, de permanecer fiel a aquel que nos diseñó con tanto amor y propósito. Ante un escenario tan abrumador, donde la tecnología y las tinieblas parecen cercar a la humanidad por todos lados, surge la esperanza inquebrantable que distingue al verdadero cristiano del resto del mundo: la promesa de la redención de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 8, versículo 23, describe un sentimiento que resuena en el pecho de cada uno de nosotros. Y no solo ella, sino nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos en nosotros mismos, esperando la adopción, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Existe un gemido interior, una conciencia de que nuestra estructura actual es frágil y pasajera. Pero la respuesta de Dios ante esta fragilidad no es una modificación tecnológica o una marca que nos atee a este mundo caído. La respuesta divina es la glorificación. Mientras la bestia ofrece una mejora corrupta que esclaviza al hombre a la tierra, el Creador promete una transformación gloriosa que nos habilita para los cielos. La marca de la bestia es un intento desesperado de impedir lo inevitable, que los hijos de Dios reciban cuerpos incorruptibles, semejantes al de Cristo resucitado. La batalla por la sangre y la carne humana es, en el fondo, una disputa sobre quién define nuestro futuro físico y espiritual. El enemigo quiere marcar la carne para la destrucción. Dios selló el espíritu para la resurrección. Y entonces, en el templo de la historia, un descubrimiento lo cambia todo cuando miramos al final del libro. AI is incredible.
They can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. So what do you want? What do I want? I want to use my degree for good. And in general. I kind of meant like a muffin or a latte. I want a job with a generous work-from-grocery-store policy. You are here a lot. Debbie, please, I'm working. I want a job that will change the world. Ma'am, this is a drive-thru. And some nuggets. With LinkedIn's new AI-powered job search, you can find roles that match your unique skills so you can dare to discover more. Visit linkedin.com/jobs to learn more. They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Terms apply. See store for details. May be less than advertised. May vary by mood. Probably. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. So, no fast voice? No caveats. Just refreshment. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, Juan ve algo extraordinario. Y vi algo como un mar de vidrio mezclado con fuego, y también a los que habían salido victoriosos de la bestia y de su imagen, y de su señal, y del número de su nombre, que estaban junto al mar de vidrio, y tenían las arpas de Dios. Observa que no son descritos como víctimas o refugiados, sino como vencedores. Vencieron la marca no por la fuerza de sus brazos, sino por la fidelidad al Cordero. La victoria sobre el intento de corrupción genética y espiritual del anticristo reside en la certeza de que nuestro sello es superior. En Efesios capítulo 1, versículo 13, se nos informa que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello es la antítesis perfecta de la marca de la bestia. Mientras la marca es externa, forzada y trae muerte, el sello del Espíritu es interno, gracioso y garantiza la vida. El Espíritu Santo habitando en nosotros es la garantía, el arras de nuestra herencia, asegurando que, incluso si este cuerpo mortal es destruido o perseguido, nuestra esencia pertenece a Dios y será restaurada en una gloria que la mente humana no puede siquiera imaginar. La protección contra la marca, por lo tanto, no es solo huir de un chip o de una vacuna, sino estar tan lleno del Espíritu de Dios que cualquier oferta de otra vida se convierte en repugnante e inaceptable. Este viaje nos lleva a la conclusión profética descrita en 1 de Corintios, capítulo 15, de los versículos 51 al 53, donde el misterio final es revelado. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque conviene que esto que es corruptible se vista de incorruptibilidad, y que esto que es mortal se vista de inmortalidad. La respuesta definitiva de Dios ante el intento de hibridación satánica es la resurrección. El diablo ofrece una eternidad sintética en la tierra. Dios ofrece una eternidad real en el cielo con un cuerpo nuevo. Aquel que resiste la marca de la bestia está, de hecho, declarando que confía en el proyecto original de Dios y espera la actualización que vendrá de arriba, no de un laboratorio o de un decreto gubernamental. La enemistad que comenzó en Edén termina con la victoria aplastante de la semilla de la mujer. La sangre pura de Cristo no solo nos lavó de los pecados, sino que compró para nosotros el derecho a una nueva existencia, donde no habrá más dolor, ni muerte, ni clamor. Mantener la sangre y la fe incontaminadas en este tiempo de engaño es el mayor acto de adoración que podemos ofrecer.
Mientras el mundo corre tras la seguridad en la marca de la bestia, los elegidos miran hacia arriba, sabiendo que su redención se aproxima, listos para cambiar la mortalidad por la vida eterna, manteniéndose firmes como la propiedad exclusiva del Señor de los ejércitos. Ante una alerta tan seria, no podemos permanecer en silencio. Necesitamos ser atalayas. Confirma tu inscripción ahora para unirte a este propósito de vigilancia y verdad. Este mensaje es urgente para nuestras familias, así que comparte con quien desees ver protegido. Y quiero mucho leer tu visión. Escribe en los comentarios si crees que la humanidad ya está siendo preparada para este cambio irreversible. Tu experiencia enriquece nuestro estudio.